Mamá, ya vendimos tu casa y el terreno. Todo está firmado. La voz de mi hijo Marcos sonaba hueca y apurada por el teléfono. Soy Elvira, 71 años, viuda desde hace 10. Y mientras él hablaba, yo solo pensaba, qué bueno que esa propiedad nunca estuvo a su nombre. Estaba en la cocina, con las manos cubiertas de la masa para las arepas del desayuno de mañana. El olor del comino y la cebolla del guiso que burbujeaba en la estufa lo llenaba todo. Era mi rutina, la misma de siempre. La casa estaba en silencio, rota solo por el chac-chac de mi cuchillo contra la tabla de picar y el hervor lento de la olla. Era el sonido de mi vida, una vida que, según parece, mi propio hijo había decidido empaquetar y vender sin mi permiso. El teléfono había vibrado sobre el mesón de granito, ese que mi difunto esposo, Manuel, y yo instalamos con nuestras propias manos. Limpié la harina en mi delantal y contesté. ¿Aló? Dije, esperando que fuera mi comadre Chela para la partida de dominó del jueves. Mamá, soy yo, dijo Marcos. Noté el tono. No era el tono de «Hola mamá, ¿cómo estás?» Era el tono de «Voy a soltar la bomba y me voy a esconder». «Hola, mijo, ¿todo bien? ¿Y Nora? ¿Los niños?» Sí, todos bien», dijo, atropellando las palabras. «Escucha, mamá, te llamo rapidito porque estamos ocupados, pero es algo bueno». Un frío me recorrió la espalda, un frío que nada tenía que ver con el clima. Cuando Marcos dice que algo es bueno y rápido, usualmente significa que es bueno para él y rápido para que yo no pueda opinar. «Estamos en la notaría», continuó. «Bueno, ya saliendo. Es que... Mamá, ya vendimos tu casa y el terreno. Todo está firmado». Solté el aire. El cuchillo se quedó quieto sobre la tabla. «Tu casa», dijo. «No, nuestra, no la casa de la familia. Tu casa». Y luego, vendimos, en plural. Él y Nora, su esposa. La misma que siempre miraba mis muebles viejos como si fueran basura. La misma que me preguntaba cuánto costaba el terreno solo por curiosidad. «Vendimos», repetí yo, más para mí que para él. El guiso empezó a oler a quemado en el fondo de la olla. «Sí, fue una oportunidad única, mamá. Unos inversionistas van a hacer un edificio. Pagaron bien. Bueno, pagarán. Ya firmamos todo. Así te vienes a vivir con nosotros, al cuartito de huéspedes. Estarás más cuidada». Ahí estaba, el cuartito de huéspedes. Un depósito de 5 metros cuadrados al lado de la lavadora. Cuidada, como si yo fuera una planta que se les olvida regar. Mi silencio debió ponerlo nervioso, porque su voz cambió, se volvió más aguda. «Mamá, ¿estás ahí? Es una buena noticia. Ya no tendrás que preocuparte por esa casa tan grande tú sola». Levanté la mirada y vi el reflejo de mi cocina en el vidrio de la ventana. Vi la mata de albahaca que Manuel plantó. Vi la silla donde él se sentaba a leerme el periódico. Vi 40 años de mi vida. «¿Ya revisaste los papeles?», fue lo único que salió de mi boca. Hubo un silencio al otro lado. «¿Qué papeles, mamá?» «Obvio, el abogado de los compradores revisó todo. Nora se encargó. Todo legal». «Ah, bueno», respondí, y moví el guiso con la cuchara de palo. «¿Eso es todo?» «Ah, bueno», dijo ofendido. «Mamá, te estoy solucionando la vida». «No, mijo, solo pregunto. ¿Revisaste tú los papeles? ¿Leíste bien lo que firmaron?» Él resopló. «Ay, mamá, tú y tus cosas, siempre complicándolo todo. Es una firma. Ya está hecho. Te llamo luego que vamos a celebrar». Y colgó. Rápido. Dejé el teléfono sobre el mesón. El olor a quemado era más fuerte. Apagué la hornilla. Se pegó, pensé. Igual que Marcos, pegado a las faldas de esa mujer y a la idea de dinero fácil. «Cría cuervos y te sacarán los ojos», me decía siempre mi abuela. Yo no crié un cuervo. Yo crié a un hijo, o eso pensaba. Me senté en el taburete de la cocina. El silencio volvió, pero ahora pesaba. La traición tiene un peso específico, se siente en el pecho, quita el aire. «Ya vendimos», dijo, como si yo fuera una niña chiquita, una tonta, una viejita que ya no decide, que ya no cuenta. Pensaron que yo era solo la señora de las arepas y los guisos, la que se la pasa rezando el rosario. Me dolió, claro que me dolió. Me dolió en el alma, en ese lugar donde guardo el recuerdo de mi Manuel y la risa de Marcos cuando era niño, antes de que el dinero se le metiera en los ojos. Me dolió la falta de respeto, el atrevimiento,
el verme ya enterrada y repartida la herencia. Pero mientras el dolor subía, algo más subía con él. Era una cosa vieja, dura, como un carbón encendido. Era la rabia, pero no la rabia que grita. Era la rabia fría, la rabia que calcula. Marcos y Nora creían que yo era tonta, pero Manuel, mi esposo, no lo era. Manuel era un hombre listo, un zorro viejo, y conocía perfectamente al hijo que teníamos. A Marcos le gusta la vida fácil, Elvira, me dijo una noche, meses antes de irse. Y esa mujer que tiene, esa Nora tiene ojos de calculadora. Nunca dejes que te vean la necesidad, mija, y nunca les muestres todo lo que tienes. Manuel era carpintero, pero su verdadera habilidad eran los números y las leyes. Se las sabía todas. El papel aguanta todo, vieja, decía, pero la firma correcta es la que manda. Cuando compramos este terreno, yo tenía 20 años. Estaba a mi nombre. Cuando construimos la casa, ladrillo por ladrillo, seguía a mi nombre. Cuando Manuel murió, todo estaba claro, pero Marcos no lo sabía. Marcos siempre fue flojo para leer. Él vio propiedad de la familia Gómez y asumió que era suya. Fui a mi cuarto. No al cajón de los papeles del seguro, ni a la caja de zapatos con las facturas. Fui a mi costurero. Levanté los hilos de colores y los dedales. Debajo, en un fondo falso que el mismo Manuel hizo, había una llave pequeña y una carpeta de cuero. Abrí la carpeta. Ahí estaba. La escritura original. Mi nombre, Elvira Rojas de Gómez. Viuda, única propietaria. Pero ese no era el detalle importante. Ese era solo el comienzo. El terreno que Marcos dijo que vendió. Ay, mi hijo, ese terreno no es solo un terreno. Manuel, sabiendo lo que se venía, hizo algo más. Dividió la propiedad hace años, en secreto. La casa es una cosa, el terreno que la rodea, el grande, el que vale millones para un edificio, ese lo puso en un fideicomiso. Un fideicomiso a nombre de sus 2 nietos, mis otros 2 nietos, los hijos de mi hija que vive en el norte. Un fideicomiso que solo se abre cuando cumplan 21 años. Y el albacea, el administrador de ese fideicomiso hasta entonces, no soy yo, es don Ernesto, el primo de Manuel, el abogado más temido de la ciudad, el que llaman el tiburón. Un hombre que odia 3 cosas en la vida: las mentiras, los vagos y a la gente que se aprovecha de las viudas. Marcos había firmado la venta de algo que no solo no era suyo, sino que legalmente pertenece a sus propios sobrinos, administrado por el hombre que más lo detesta a él y a Nora. Guardé la carpeta. El teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Nora. Una foto de ellos dos en un restaurante, brindando con copas. El texto decía: «Felicidades, suegra. Al fin salimos de ese rancho viejo. Vaya empacando sus cositas». Miré la foto. Miré mi cocina, mi rancho viejo. El guiso se había pegado, pero el hambre que yo sentía ahora no era de comida. Caminé de regreso al teléfono. Tenía el número de don Ernesto en la marcación rápida. «¿Ya revisaste los papeles?», le había preguntado yo. «Qué tonto, Marcos». Él no. Pero el comprador, cuando se entere de que firmó un fraude, y don Ernesto, cuando se entere de que intentaron robar a sus sobrinos, ellos sí los van a revisar. Marqué el número. Mi hijo pensó que había firmado una venta. Pobrecito. Lo que acababa de firmar era el comienzo de su verdadera ruina. Después de colgarle a Marcos, me quedé sentada en mi cocina por lo que parecieron horas. El sol se fue. La luz de la tarde se volvió azul y luego gris. El guiso quemado en la olla era un monumento a la traición. Su olor amargo llenaba la casa, un olor que no se iba ni abriendo las ventanas. Era el olor del descuido, de la confianza rota. Esa noche no dormí. ¿Cómo iba a dormir? Daba vueltas en la cama, la misma cama donde vi a mi Manuel dar su último suspiro. Pensaba en Marcos, en mi niño. ¿En qué momento se volvió así? ¿En qué momento Nora, con sus uñas siempre pintadas de rojo y su sonrisa que nunca le llegaba a los ojos, le envenenó el alma de esa manera? El dinero no da la felicidad, solía decir mi madre. Pero ¿cómo ayuda, no? Pues parece que a mi hijo el dinero lo volvió loco y ciego. Me levanté antes de que cantara el gallo. A las 4 de la mañana, la casa crujía. Me hice un café negro, bien cargado, sin azúcar. Necesitaba la cabeza clara, no dulce. Ya no era tiempo de llorar,
Era tiempo de pensar. Estratega silenciosa, así me llamaba Manuel. Tú calladita, Elvira, me decía entre risas, pero en esa cabeza tuya ya estás moviendo los hilos de la guerra. Tenía razón. Yo no soy de las que gritan. Yo soy de las que observan, aguantan, y cuando es el momento, actúan. Y el momento había llegado. A las 7:30 en punto, ya bañada y vestida con mi falda de domingo, aunque era miércoles, tomé la carpeta de cuero del costurero. La apreté contra mi pecho. Era la armadura que Manuel me había dejado. Tomé el autobús. No quise llamar un taxi. Quería sentir la calle, ver a la gente yendo a trabajar, recordar que el mundo seguía girando. Quería que el viaje me diera tiempo para endurecer el corazón. La oficina de don Ernesto olía a tabaco de pipa y a libros viejos. Estaba en el centro, en un edificio de esos antiguos, con pisos de madera que sonaban con cada paso. Don Ernesto es primo segundo de Manuel, pero eran como hermanos. Es un hombre serio, de 75 años, con unos lentes gruesos que le hacían los ojos enormes y un bigote blanco que parecía de alambre. Le dicen el tiburón porque nunca ha perdido un caso, y dicen huele la sangre o el dinero a kilómetros. Pero yo sabía que debajo de esa cara de pocos amigos había un hombre justo. Elvira, dijo a modo de saludo sin levantarse de su escritorio de caoba. Adelante, sírveme un café de ese termo. No era una petición, era una orden. Le serví. Él ya tenía 2 tazas listas. Anoche me llamaste, dijo, sorbiendo el café sin quejarse de lo caliente. Hablaste de tu hijo, del terreno. ¿Trajiste los papeles? No dije nada. Puse la carpeta de cuero sobre el escritorio. Ernesto la abrió con un cuidado que me sorprendió. Sus dedos, aunque manchados por la tinta, eran delicados. Sacó los documentos. El primero, la escritura de la casa. Mi nombre claro como el agua. Elvira Rojas de Gómez. Bien, murmuró. Esto es tuyo. Indiscutible. La casa y el solar donde está plantada. Lote A. Luego sacó el segundo fajo de papeles. Eran más gruesos. Y esto, dijo. Y su voz se volvió más profunda. Esto es la joya de la corona. Era el fideicomiso. Manuel y yo lo firmamos hace 15 años. Cuando Marcos empezó a mostrar que tenía manos rotas, que el dinero se le iba como agua. El lote B, dijo Ernesto, señalando un mapa viejo que sacó de un cajón. La casa, el lote A, son apenas 500 metros, pero el lote B, Elvira, el resto del terreno, las 3 hectáreas que rodean la casa por detrás, eso es otra historia. Yo asentí. Lo recordaba. Manuel me hizo aprendérmelo de memoria. El lote B, continuó Ernesto como un profesor, está en fideicomiso. Los beneficiarios, tus otros 2 nietos, los hijos de tu hija Sofía. El dinero se libera cuando el menor cumpla 21 años. Hasta entonces está congelado. Y el albacea, el único que puede tocar o administrar eso, soy yo. Se reclinó en su silla, que chilló bajo su peso. Así que dime, Elvira, ¿qué fue exactamente lo que firmó tu hijo Marcos? Le conté todo. La llamada. Vendimos tu casa y el terreno. La voz de Nora de fondo, riendo. La celebración. Ernesto no cambió la expresión. Solo tamborileaba los dedos sobre la mesa. O sea, dijo lentamente, que ese par de sinvergüenzas, usando quizás un poder notarial viejo o falsificando tu firma. Yo nunca firmé nada, le interrumpí. Exacto. Falsificando tu firma o engañando a un notario. Le vendieron a unos inversionistas 2 cosas. Primero, una casa que es tuya y que no quieres vender. Y segundo, un terreno que no es tuyo, que no es de Marcos y que legalmente pertenece a 2 menores de edad bajo mi custodia legal. Así parece, dije yo. Don Ernesto se rió. Fue una risa seca, como de tos. «Ay, Manuelito, Manuelito», dijo mirando al techo. «Hasta desde el cielo sigues ganando. ¿Qué muchacho tan bruto criaste, Elvira?» «No me lo recuerdes», dije, sintiendo otra vez el dolor. «Marcos cometió un error que cometen todos los ambiciosos tontos», explicó Ernesto, poniéndose de pie y caminando hacia la ventana. Creyó que terreno era solo tierra. No leyó, no investigó. Vio el mapa grande de la propiedad en el registro y asumió que todo era de la familia. No se dio cuenta de la división, de la trampa. ¿Y ahora qué, Ernesto? ¿Llamo a la policía? ¿Le digo que es un ladrón? Él se giró.
Sus ojos detrás de los lentes eran agudos. No, eso sería un escándalo. Y tú eres una dama. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a usar la ley, no la fuerza bruta. Me explicó el plan. Me sentí como si estuviera en una clase de estrategia de guerra. Ellos creen que tú eres una viejita boba, me dijo. Una que se la pasa haciendo tamales y viendo la novela, que ya chochea, que no entiende de papeles. Esa, Elvira, es tu mejor arma. Me quedé pensando. Era verdad. Durante años, Marcos y Nora me habían tratado así, con esa condescendencia que duele más que un grito. Ay, suegrita, no se preocupe por eso. Son cosas de números. Mamá, déjame eso a mí. Usted ya no está para estos trotes. Me habían subestimado. Me habían visto como un mueble más de la casa. Uno viejo, que estorba, y que hay que mudar a un cuartito de huéspedes. Incluso mis nietos, los hijos de Marcos, me trataban así. Abue, ¿me das dinero? Pero nunca un Abue, ¿cómo estás? Yo, que manejé las cuentas de la carpintería de Manuel por 30 años. Yo, que negociaba con los proveedores de madera. Hombres rudos que al principio me miraban por encima del hombro y terminaban dándome los mejores precios. Yo, que estiré cada centavo cuando las cosas se pusieron feas en la crisis y aún así mandé a mis 2 hijos a la universidad. Esa era yo, Elvira Rojas, la que ellos creían una sombra. «Nora te mandó un mensaje, ¿dices?», preguntó Ernesto, sacándome de mis pensamientos. «Sí, vaya empacando sus cositas». «Perfecto», sonrió el tiburón. «Pues vamos a empacar». «¿Qué?», pregunté confundida. «El plan es sencillo, Elvira, pero requiere paciencia, requiere que seas la mejor actriz. Tú vas a seguir siendo la viejita boba, vas a parecer triste, resignada, vas a empacar. ¿Quieres que les dé la razón? No, quiero que les des la soga. Ellos van a venir a verte, van a querer apurarte, van a traer a los compradores a la casa, a medir, a planear. ¿Y yo voy a dejar que entren en mi casa?». Mi voz tembló de rabia. «Sí, les vas a ofrecer café y vas a sonreír, porque mientras ellos miden la sala, yo no voy a contactar a Marcos, eso sería avisarle. Yo voy a contactar al abogado de los compradores». Entendí. Era un plan brillante. «Les voy a mandar», dijo Ernesto, «una copia certificada del fideicomiso. Les voy a mandar la escritura tuya. Les voy a preguntar muy amablemente si saben que están participando en un fraude masivo, comprando una propiedad que no está en venta y un terreno que pertenece a menores de edad. Les voy a explicar lo que es la venta de cosa ajena y las penas de cárcel que eso implica». «Marcos», susurré. «Marcos y Nora van a quedar como lo que son, estafadores. Los compradores, si son listos, se van a echar para atrás de inmediato y van a querer recuperar hasta el último centavo que le hayan adelantado a tu hijo. Y si no se lo devuelve, entonces sí, Elvira, entonces llamamos a la policía. Pero no serás tú la que lo acuse, serán los inversionistas a los que él mismo estafó». Era perfecto, era silencioso, era letal. Me fui de la oficina de don Ernesto sintiéndome 20 años más joven. El dolor seguía ahí, en el fondo, pero ahora estaba cubierto por una capa de hielo. Llegué a mi casa. El olor a quemado se había ido. Abrí las ventanas y puse a hervir agua con canela y cáscaras de naranja. El olor del hogar volvió. Fui al garaje y saqué unas cajas de cartón viejas. Las puse en medio de la sala. Saqué el álbum de fotos. Empecé a mirar fotos de Marcos cuando era niño, en la playa, en sus cumpleaños. Un nudo se me hizo en la garganta. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Sonó el teléfono. Era Marcos. «Mamá, qué bueno que contestas. ¿Estás bien? Ayer te noté rara». «Estoy bien, mijo, solo sorprendida». «Pues acostúmbrate, mamá. La vida buena. Oye, Nora y yo vamos a pasar más tarde. Queremos, ver cómo vas con lo de la mudanza. Y creo que los compradores quieren pasar mañana a ver la casa». Respiré hondo. Miré la caja vacía en el suelo. «Claro, mijo. Aquí los espero. Les preparo un café». «Esa es mi mamá», dijo aliviado. «Tranquila, que todo va a estar bien». «Sí, Marcos», dije, mirando el teléfono de don Ernesto anotado en un papel. «Yo sé que sí». Colgué. Me senté en el suelo y empecé a doblar unos manteles viejos. Los metí en la primera caja. Era la caja de la paciencia, la primera de muchas. Marcos pensaba que yo estaba empacando para irme, y yo estaba empacando, sí.
Estaba empacando todas las pruebas, toda la rabia y toda la justicia que estaba a punto de caerles encima. El tiburón ya olía la sangre. Al día siguiente, la casa amaneció con una calma que parecía mentira. Yo había limpiado los restos del guiso quemado, pero el olor de la traición seguía ahí, pegado en mis cortinas. Puse las cajas de cartón en la sala, tal como le dije a don Ernesto. 3 cajas vacías. No se ven más patéticas que 3 cajas vacías en medio de una sala llena de recuerdos. A las 10 en punto, sonó el carro de Marcos en la entrada. El motor acelerado, como si tuviera prisa por deshacerse de mí. Escuché la puerta del carro cerrarse de golpe, y luego la voz de Nora, aguda como un silbato. «Asegúrate de que tenga todo listo, Marcos. Los compradores llegan a las 11, y no quiero que tu mamá empiece con sus dramas y sus lagrimitas». Respiré hondo. Me limpié las manos en el delantal. «Drama», dijo ella. «Lagrimitas». Lo que yo sentía no era para llorar, era para prender fuego. Pero el tiburón lo dijo claro. «Tú eres la viejita boba, la actriz principal». La puerta se abrió sin tocar. «Mamá», dijo Marcos entrando. Ni siquiera me miró. Miró las cajas. Vi un destello de alivio en sus ojos. «Ay, suegrita», canturreó Nora, entrando detrás de él y pasándome por el lado como si yo fuera un perchero. Se paró en medio de la sala. «¿Solo 3 cajitas? Pensé que le íbamos a avanzar más». Se cruzó de brazos. Llevaba unos pantalones blancos tan apretados que parecían pintados y unos tacones que hacían clac, clac, clac en mi piso de madera. «Es que es difícil, mija», dije yo, bajando la voz. «Cada cosa es un recuerdo». «Ay, por favor», resopló ella. «Recuerdos. Los recuerdos no pagan las cuentas. ¿Hiciste café? Los compradores no tardan». «Sí», dije yo, señalando la cocina. «Está recién colado». Mientras Nora iba a servirse, Marcos se me acercó. Parecía incómodo. «Mamá», me dijo en voz baja, «no te pongas triste. Es por tu bien. Allá con nosotros, en el cuartito, vas a estar cómoda». «¿El cuartito de la lavadora, Marcos?», le pregunté, mirándolo por primera vez a los ojos. Él desvió la mirada. «Tiene ventana, mamá. Y Nora dice que te va a comprar una tele chiquita». «Qué generosa», dije. En ese momento vi a Nora en el marco de la cocina. Me miraba fijamente. Ella era el cerebro. Mi hijo era solo el tonto útil. «¿Qué tanto murmuran?», dijo Nora, volviendo a la sala con mi taza, la que era de Manuel. «Marcos, ayúdame a medir el espacio del sofá. Quiero ver si me cabe en la sala de la playa». Empezaron a medir mis cosas, como si ya fueran suyas, y yo callada, ofreciendo café, sonriendo con una tristeza que no era del todo fingida. El dolor era real. Lo que ellos no sabían era que el dolor se estaba convirtiendo en una piedra. Me senté en mi mecedora. «Voy a empacar los portarretratos», dije, y saqué una foto de la boda de mi hija Sofía. Los nietos que Marcos y Nora ignoraban, los dueños del terreno. Nora me vio. «Deja eso, suegra, ni se te ocurra empacar cosas viejas, allá no hay espacio para cachivaches. Todo eso se va a la basura». «¿Basura?», repetí, la foto de mis nietos. «Sí, basura». «Oh, lo donas, me da igual, pero a mi casa no entra». El clac, clac, clac de sus tacones era lo único que sonaba. Marcos solo asentía. «Sí, mi amor, lo que tú digas, mi amor». Pobre diablo. Yo solo pensaba, sigue hablando, mija, sigue cavando, que el hoyo te está quedando perfecto. A las 11 menos cuarto tocaron el timbre. Esta vez sí tocaron. «¡Llegaron!», gritó Nora, arreglándose el cabello. Corrió a abrir. «Bienvenidos, bienvenidos, qué gusto». «Pasen, pasen. Mi suegra ya nos preparó café. Estábamos justo midiendo». Entraron 2 hombres, uno mayor, de traje, con cara de pocos amigos. Le llamaremos señor Jiménez. El otro era un arquitecto joven, con un rollo de planos bajo el brazo. «Buenas tardes», dijo el señor Jiménez, dándome la mano. Su mano era fría. «Señora Elvira, ¿verdad? Lamento las molestias». «No es molestia, señor. Están en su casa», dije yo. Marcos y Nora se rieron nerviosos. «Eso, mamá, buena esa», dijo Marcos. Empezó la inspección. Nora era la guía turística. «Y esta es la cocina, amplia. Pero imagínense todo esto tirado abajo. Un concepto abierto, ¿saben? Moderno».
El arquitecto joven asentía. El espacio es bueno, la estructura es sólida. Y ahora, dijo Nora, abriendo la puerta trasera que daba al patio, la joya de la corona. Salimos todos al patio. La luz del sol nos pegó en la cara. El calor era fuerte. El patio de mi casa es grande, pero lo que se ve detrás, eso es otra cosa. Las 3 hectáreas, el lote B, el terreno que Manuel cuidó tanto. El arquitecto desenrolló sus planos. Sí, aquí es. Según el registro que nos dieron, la propiedad total son 3,5 hectáreas, interrumpió Nora, orgullosa. Toda esta maravilla, para sus torres de apartamentos. El señor Jiménez no miraba el terreno, me miraba a mí. Yo estaba quieta, junto a mi mata de romero. Señor Gómez, dijo el señor Jiménez, el adelanto que les dimos, ¿ya está disponible? Claro, claro, dijo Marcos, sudando un poco. Todo en orden. Nora se encargó de eso. Bien, porque el licenciado Mendoza, nuestro abogado, está revisando los últimos papeles ahora mismo. Yo sabía ese nombre. Mendoza. Don Ernesto me lo había dicho. Voy a llamar al licenciado Mendoza a las 11:10. Ni un minuto antes. Eran las 11:12. El señor Jiménez sacó su celular. De hecho, qué raro que no me ha llamado. Y como si lo hubiera invocado, el teléfono sonó. Fue como en una película. Todo el mundo se quedó callado. El canto de una chicharra era lo único que se oía, además del zumbido del teléfono. Discúlpenme, dijo Jiménez. Se alejó unos pasos hacia el fondo del patio. Nora sonreía. Le dio un codazo a Marcos. Ya está, el dinero. Marcos se rió nervioso. Nosotros solo veíamos la espalda del señor Jiménez. Al principio solo asentía. Sí, Mendoza. Ajá, sí. Pero de repente se quedó quieto, tieso. ¿Cómo dice? Dijo Jiménez, y su voz, aunque baja, se oyó clara. ¿Un fideicomiso? ¿Qué? Marcos y Nora dejaron de sonreír. No, no, dijo Jiménez al teléfono. El registro que me dieron está limpio. Hubo una pausa. Don Ernesto, ¿qué? ¿El tiburón? Nora se puso pálida. El color se le fue de la cara como si le hubieran abierto un grifo. Conozco esa palidez. Es la palidez del miedo. ¿Lote A y lote B? ¿Menores de edad? Mendoza me está diciendo que esto es un fraude. El señor Jiménez colgó. No, no colgó. Apretó el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo iba a romper. Se giró. Lento. Ya no era el empresario educado. Era un hombre al que le habían mentido. El arquitecto joven recogió sus planos, dándoselas de que no oía nada. Nora, susurró Marcos. ¿Tú sabías algo de un lote B? Cállate, Marcos, siseó ella. Jiménez caminó hacia ellos. Cada paso sonaba como un martillo en el cemento del patio. Gómez, dijo. Su voz era hielo. Usted y su esposa. ¿Qué carajos es esto? Señor Jiménez, empezó Nora tratando de recuperar la compostura. Debe ser un malentendido. Cosas de viejos, de papeles. ¿Papeles viejos? Gritó Jiménez. El licenciado Mendoza acaba de hablar con don Ernesto, el albacea, el tipo que maneja ese terreno, el terreno que usted, señora, me acaba de decir que era la joya de la corona. Pero es que, tartamudeó Marcos, ustedes me vendieron 3,5 hectáreas, firmaron por eso y me dieron un adelanto de $100,000 por eso. Pero resulta que lo único que tienen es esta casita de 500 metros. Y el resto del terreno pertenece a unos niños en Estados Unidos. $100,000. Sentí que me fallaban las piernas. $100,000. ¿Y a mí me iban a mandar al cuartito de la lavadora? Y la casa, continuó Jiménez, ahora mirándome a mí. La casa, el lote A, según don Ernesto, sigue a nombre de su madre. ¿Usted falsificó la firma, Gómez? Marcos se volvió blanco. Nora. Nora manejó los papeles. ¿Yo? Gritó Nora. Tú eres el hijo. Tú dijiste que todo era tuyo por derecho. Ustedes dos son un par de estafadores, rugió Jiménez. Me vieron la cara de tonto. Podemos arreglarlo, chilló Nora. Hablamos con la vie, con mi suegra. ¿Ella puede qué? Dijo Jiménez. Don Ernesto dice que ella ni siquiera es la albacea. El tiburón tiene el control total de esas 3 hectáreas. Y dice que ni por todo el oro del mundo las vende. Se acercó a Marcos. Quiero mis $100,000. De vuelta. Para el viernes.
O el lunes, usted y su esposa van a tener una visita de la policía. Por fraude, falsificación y venta de cosa ajena. ¿Fui claro? El arquitecto ya estaba en la puerta. «¡Vámonos, arquitecto! Aquí huele a cárcel». Y se fueron. Dieron un portazo que hizo temblar el portarretrato de mi Manuel en la pared. Nos quedamos los tres en la sala, con las 3 cajas vacías. El silencio era peor que los gritos. Nora temblaba, de rabia. Marcos parecía un niño perdido. Finalmente me miró. Su cara estaba descompuesta por el pánico. «Mamá», dijo. Su voz era un hilo. «¿Tú sabías? ¿Qué es el lote B? ¿Quién es don Ernesto?» Me levanté de la mecedora. Fui a la cocina. El café seguía caliente. Tomé mi taza, la que Nora había usado. La lavé bien lavada. Me serví. «Ay, mijo», dije, mirándolo con toda la inocencia que pude encontrar. «Don Ernesto es el primo de tu papá, el abogado, el que siempre dijiste que te caía mal porque te pellizcaba los cachetes. ¿No te acuerdas? ¿Quieren más café? Se va a enfriar». Mi pregunta quedó flotando en el aire de la sala entre las cajas vacías. «¿Quieren más café? Se va a enfriar». Marcos me miraba como si yo fuera un fantasma, como si de repente me hubiera salido una segunda cabeza. Nora, en cambio, dejó de temblar. El pánico en su cara se convirtió en algo mucho más feo. Se convirtió en rabia. «Usted», siseó. Sus ojos, antes pálidos de miedo, ahora eran 2 carbones encendidos. «Usted lo sabía». No fue una pregunta, fue una acusación. «Usted, vieja», se mordió la lengua. «Usted sabía todo. El lote B, el tal tiburón. Usted nos tendió una trampa». Agarró la taza de café que el señor Jiménez había dejado sobre la mesa y la estrelló contra la pared. El líquido oscuro salpicó la pintura blanca que yo misma había retocado en Navidad. Los pedazos de loza cayeron al suelo con un ruido seco. «¡Nora, por Dios!», gritó Marcos, saltando hacia atrás. «¡Cállate tú, imbécil!», le gritó ella girándose hacia él. El barniz de esposa dulce se había derretido. Lo que quedaba era veneno puro. «Este es el resultado de tus mamá no entiende. Tu mamá entiende perfectamente. Entiende cómo dejarnos en la ruina». «¿Yo? Fue tu idea», se defendió Marcos, su voz aguda por el pánico. «Tú dijiste que los papeles estaban limpios. Tú dijiste que el abogado de los compradores revisó todo. Revisó lo que tú le diste. El registro viejo. Nunca me dijiste que la propiedad estaba dividida. Nunca me dijiste que tu padre era tan retorcido como para dárselo a los hijos de tu hermana. Yo no sabía. Te juro que yo no sabía», lloriqueó Marcos. Se miraron el uno al otro como 2 ratas atrapadas. Y entonces, como si un imán los moviera, los 2 se giraron hacia mí. Yo seguía de pie, con mi taza en la mano junto a la cocina. «Mamá», dijo Marcos, dando un paso hacia mí. Su cara estaba descompuesta. «Mamá, esto es un error. Un malentendido. Tienes que ayudarnos». «¿Ayudarlos?», repetí sin moverme. «Sí», dijo Nora, desesperada. «Usted tiene que llamar a ese Ernesto. Dígale que pare esto. Dígale que fue una confusión, que usted sí quiere vender. Dígale», añadió Marcos, «que nos dé el terreno a nosotros. Somos su familia, mamá. No los hijos de Sofía que ni la visitan». «Ustedes», dije, y mi voz sonó tranquila. Me iban a mandar al cuarto de la lavadora. El silencio que cayó fue más pesado que el portazo del señor Jiménez. Marcos se quedó con la boca abierta. Nora parpadeó. ¿Qué dijiste?», balbuceó Marcos. «Lo oíste. Ayer, cuando hablabas con Nora por teléfono, antes de colgar rápido. Cuando me dijeron que vendrían hoy. Oí la voz de ella al fondo. Que vaya empacando, que el cuartito de huéspedes junto a la lavadora ya está listo. ¿O me equivoco, Nora?». Nora me miró con odio puro. Lo había adivinado. Yo no había oído nada, pero sus caras me dijeron todo lo que necesitaba saber. Así que, continué, no me vengan a hablar de familia. Me senté, despacio, en mi mecedora, la que según Nora era basura. Puse la taza en la mesita. «Vamos a hablar claro», dije. «Porque parece que ustedes nunca han entendido nada, y yo ya me cansé de ser la viejita boba que ustedes quieren ver». Este era el momento. La revelación. Ya no era don Ernesto, ya no era Manuel. Era yo, Elvira. «Ustedes creen que son listos», dije mirando a Nora.
Tú, mija, con tus papelitos y tus contactos en la notaría, y tú, Marcos, con tu labia barata, creyeron que esto era fácil, llegar, firmar, echarme y volverse ricos. «Mamá, no», empezó Marcos. «Silencio», dije, y mi voz, aunque no era un grito, llenó la sala. Marcos se calló. «Número 1», dije, levantando un dedo. «La casa, esta donde están parados, es mía. M.I.A. Elvira Rojas, no de Gómez, Rojas, mi nombre de soltera. Manuel la puso a mi nombre el día que la compramos, hace 40 años, porque él sí sabía el hijo que tenía». Marcos retrocedió como si le hubiera dado una cachetada. «Lo que ustedes firmaron no fue una venta. Fue una confesión de fraude. Yo nunca firmé nada. Esa firma, Nora, la que sea que conseguiste, es falsa. Y eso es cárcel. Número 2, levanté otro dedo. El terreno, el lote B, las 3 hectáreas. Manuel y yo los separamos hace 15 años. El día que tú, Marcos, le robaste el dinero de la universidad a tu hermana Sofía para comprarte ese carro deportivo que chocaste a la semana». Marcos se puso lívido. «Eso es mentira». «¿Es mentira? ¿Quieres que llame a Sofía?» Manuel lo vio. Vio que a ti el dinero te quemaba las manos. Y vio que Nora solo te seguía la corriente. Así que protegió lo que era de sus otros nietos, de los hijos de Sofía. Puso ese terreno en un fideicomiso. Y puso al perro más bravo que conocía a cuidarlo, a don Ernesto. Un hombre que, por cierto, los desprecia a ustedes dos desde que le pidieron dinero prestado para un negocio y se fueron a Cancún. Nora se sentó de golpe en una de las cajas de cartón que crujió bajo su peso. «Y número 3, dije, inclinándome hacia adelante. «Los $100,000. Ahí estaba, el corazón del asunto. Ese dinero», dije, «no es mi problema. Ese es el dinero que ustedes le deben al señor Jiménez. Un dinero que recibieron por vender algo que no era suyo. Eso tiene un nombre muy feo. Mijos. Se llama estafa». El shock en sus caras era total. No era solo miedo. Era incredulidad. La incredulidad de que yo, Elvira, la de las arepas y los guisos, supiera palabras como fideicomiso, albacea y estafa. Usted nos dejó», susurró Nora. La rabia se había ido. Ahora era solo pánico helado. «Usted vio que venían los compradores. Vio las cajas. Usted nos dejó caer». «¿Yo?», le pregunté, abriendo los ojos. «Pero, mija, si yo solo estaba obedeciendo. Tú me dijiste, vaya empacando sus cositas. Todo eso se va a la basura. Yo solo soy una viejita obediente. ¿No era eso lo que querían?». La ironía, dulce y amarga como el café quemado, les pegó en la cara. Fue Marcos quien se rompió. Cayó de rodillas. Literalmente, cayó al suelo y se arrastró hasta mi mecedora. Puso sus manos sobre mis rodillas. «Mamá, mamá, por favor», sollozó. Era un hombre de 40 años llorando como un niño de 5. «Mamá, por favor, ayúdanos. No tenemos $100,000. Nos van a meter presos. El viernes. Jiménez dijo el viernes». «¿No lo tienen? ¿Tan rápido se lo gastaron?», pregunté. Nora pagó la inicial de un apartamento en la playa y el carro nuevo, el dinero. «No está, mamá». «No está». Nora hundió la cara entre las manos. «Imbécil, ahora le dijiste todo», gritó contra sus palmas. «Mamá, por piedad», rogó Marcos, aferrándose a mi falda. «Por lo que más quieras, habla con don Ernesto, dile que nos preste el dinero, del terreno, lo pagamos. Que le pida al guardián del dinero de tus sobrinos que te preste para pagar la estafa que intentaste hacerles», pregunté. «Marcos, ¿tú te escuchas?», me miró, y en sus ojos vi la realización. Vio que no había salida. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó. «No sé qué van a hacer ustedes», le dije suavemente, quitando sus manos de mis rodillas. «Tienen que vender el carro nuevo, tienen que cancelar el apartamento de la playa, tienen que devolver cada centavo, y si no les alcanza, pues tendrán que aprender a vivir con las consecuencias». Nora levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, el maquillaje corrido. Usted se va a vengar, ¿verdad? Nos va a ver en la cárcel». Me levanté de la mecedora. Fui hacia la pared manchada de café. Toqué la mancha. «¿Venganza?», dije. «No, mija. La venganza es caliente. Esto es justicia. Y la justicia es fría. La justicia es lo que mi Manuel planeó por años. Él sabía que este día llegaría.
Miré a mi hijo, arrodillado en el suelo de mi sala. Tú no me estabas cuidando, Marcos. Me estabas enterrando en vida. Me quitaste el respeto. Pensaste que por tener 71 años yo ya no valía nada, que era un estorbo. El dinero fácil, mijo, siempre sale caro. Es la lección más vieja del mundo. Nora se puso de pie temblando. No te vas a salir con la tuya. Si nos caemos, te caes con nosotros. Le diremos a la policía que tú eras parte de esto, que tú nos diste permiso. Era su última carta, una amenaza. La miré y sonreí. Una sonrisa pequeña, cansada. Ahí te equivocas, mija. ¿Ves el teléfono? Anoche, después de que Marcos me colgó, yo no recé. Yo llamé a don Ernesto. Me acerqué al teléfono de disco, el viejo, el que está sobre la mesita de encaje. Y don Ernesto, que es abogado viejo, me dijo: Elvira, ¿te están amenazando? ¿Quieren robarte? Y yo le dije que sí. Y él me dijo: no te preocupes, todo lo que hablamos se está grabando para protegerte. El último hilo de esperanza en la cara de Nora se rompió, se acabó. La nueva dinámica estaba establecida. Ellos ya no eran los hijos poderosos. Yo ya no era la madre desvalida. Ellos eran los criminales. ¿Y yo? Yo era la dueña de la casa. Ahora, dije, caminando hacia la puerta de la sala, les pido que se retiren. Tengo que limpiar esa pared. Y ustedes tienen mucho que hacer. El viernes llega rápido. ¡Mamá!, gimió Marcos. ¡Largo!, dije. Los dos salieron. Nora me lanzó una última mirada de odio. Marcos ni siquiera podía mirarme. Escuché el carro arrancar, esta vez sin acelerar, sino como si le costara. Me quedé sola en mi sala, con los pedazos de la taza rota y las 3 cajas vacías. Agarré una de las cajas, la doblé, la puse en el rincón. Fui a la cocina. Saqué la olla grande, la de la sopa. Puse agua a hervir. Le eché un hueso de res, unas verduras. El olor del café quemado y la traición se estaba yendo. Empezaba a oler a hogar, a mi hogar, y yo no me iba a ir a ningún lado. El portazo del carro de Marcos fue el sonido final. Después, el silencio volvió a caer sobre mi sala, pero ya no era el silencio pesado y triste de la noche anterior. Era un silencio limpio, un silencio mío. Me quedé de pie, mirando la pared donde Nora, en su rabia de animal acorralado, había estrellado la taza de Manuel. La mancha de café era como una herida fea en la pintura blanca. Los pedazos de loza estaban esparcidos por el piso, como los dientes rotos de su soberbia. Fui a la cocina. Dejé mi taza en el fregadero. Agarré la escoba y la pala. Con cuidado, barrí cada trozo. No sentí rabia, no sentí triunfo. Sentí alivio. Como cuando uno termina de limpiar la casa después de una fiesta que salió mal. Estaba barriendo los últimos restos de la mentira. Luego, tomé un balde. Le eché agua tibia, un chorrito de vinagre y jabón azul. Me arrodillé. Con un trapo limpio, empecé a fregar la pared. La mancha no salía fácil. Estaba impregnada. Como el orgullo, pensé. Se pega fuerte y mancha todo lo que toca. Froté con fuerza, sintiendo el trabajo en mis hombros. Pero con cada pasada del trapo, la pared se volvía más blanca, y yo me sentía más ligera. Pasó el resto del viernes, pasó el sábado. El teléfono no sonó. Comí mi sopa de res. Dormí, por primera vez en días, toda la noche. Dormí en mi cama, bajo mi techo, en mi casa. El domingo por la mañana, mientras me tomaba el café, sonó el teléfono. Era un número desconocido. ¿Aló? ¿Elvira Rojas?, dijo una voz seca. Con ella habla. Habla el sargento Pineda, de la delegación. ¿Usted es la madre de Marcos Gómez? El corazón me dio un vuelco. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Está detenido, dijo el sargento. Intento de fuga. Parece que su nuera, la señora Nora, vació las cuentas y desapareció del país ayer por la mañana. El señor Jiménez, el de la constructora, puso la denuncia formal el viernes por la noche. Cuando fuimos a buscar a su hijo a su apartamento, intentó huir por la azotea. Lo agarramos. Cerré los ojos. Intento de fuga. ¡Qué imbécil! Hasta para ser criminal hay que ser listo. Gracias, sargento. ¿Dónde está? Me dio la dirección. Colgué. El café se me había enfriado. Me quedé mirando el teléfono. Marcos estaba en la cárcel. La lección que yo creí que le estaba dando la vida se había convertido en una condena.
Nora, la calculadora, había hecho la suma final. Marcos era un peso muerto. Lo soltó y se fue. El que se acuesta con perros, amanece con pulgas. Y a mi hijo lo habían dejado solo, rascándose la ruina. No me moví por 10 minutos. Pensé en mi Manuel. Pensé en el niño que yo había criado. ¿En qué momento se había roto? Pero pensar no sirve de nada cuando los hechos están en la mesa. Agarré mi cartera, la misma de la iglesia, y llamé a un taxi. Pero no fui a la delegación. Fui a la oficina de don Ernesto. «Domingo, Elvira», me dijo, abriéndome la puerta de su casa en bata. «Esto debe ser grave». «Lo es, Ernesto. Lo metieron preso, a Marcos», le conté. El tiburón escuchó sin decir palabra, solo sorbía su café. «Se lo merece», dijo al final. «Fraude, falsificación, intento de estafa y ahora fuga. Ese muchacho va a pasar una buena temporada en la sombra». «No», le dije. Él levantó una ceja. «¿No? No. Es mi hijo. Es un tonto, es un vago, es un malagradecido, pero es mi hijo, y esa mujer lo dejó pelado. No quiero que se pudra en la cárcel. Quiero que pague, pero que pague aquí, conmigo». Ernesto me miró. «Elvira, eso te va a costar. Jiménez quiere sus $100,000, y con Nora desaparecida, el único responsable es Marcos. Yo tengo los ahorros de la carpintería», dije, «los que Manuel me dejó para mi vejez». «No», gritó Ernesto golpeando la mesa. «Te rehúso a dejarte hacer eso. No vas a pagar la estafa de ese vago. Eso es lo que él quería desde el principio». «No le voy a dar el dinero a él», le aclaré. «No voy a pagar la estafa. Voy a hacer algo mejor. Voy a hacer un trato». Le expliqué mi plan. El bigote de Ernesto temblaba, primero de rabia, luego de asombro. «Elvira», dijo, «eres más dura que tu difunto esposo. Eres brillante». «Soy madre», le corregí, que es casi lo mismo. Esa misma tarde, Ernesto movió sus hilos. Logró una reunión en la delegación. Ahí estaba Marcos, con la ropa sucia, esposado, la cara hinchada de llorar. Parecía un niño asustado. Y ahí estaba el señor Jiménez, echando humo por la nariz. «Quiero a este ladrón en la cárcel por 20 años», gritaba Jiménez. «Cálmese, señor», dijo Ernesto, con su voz de tiburón. «Usted no quiere cárcel. Usted quiere su dinero. Y la esposa, la que firmó los cheques, está en un avión a quién sabe dónde. Si mi cliente, si el señor Gómez va a la cárcel, usted no ve ni un centavo». Jiménez se calló. «Tenemos una propuesta», dijo Ernesto. «Mi otra cliente, la señora Elvira, la dueña real de la casa». Marcos levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban muertos. Está dispuesta a intervenir, no porque su hijo lo merezca, sino porque ella es una mujer de honor y no le gusta que su apellido ande por ahí manchando la reputación de la gente. El plan era sencillo y doloroso. Yo, Elvira Rojas, sacaría una hipoteca sobre mi casa, el lote A. Con ese dinero le pagaríamos al señor Jiménez hasta el último centavo que Nora se había robado, los $100,000. A cambio, Jiménez retiraba los cargos por estafa contra Marcos. Los de intento de fuga y falsificación eran otro cuento, pero Ernesto dijo que podía reducirlos a trabajo comunitario. «¿Usted hipotecaría su casa por él?», preguntó Jiménez, mirándome con algo parecido al respeto. «No es por él», le dije. «Es por mi nombre. Mi casa, mis reglas y mi nombre no se mancha». Marcos se tapó la cara y empezó a sollozar. Un llanto feo, ahogado. «Pero», dije yo, dando un paso al frente, «hay una condición». Miré a mi hijo. «Ernesto va a redactar un documento, un contrato privado. Yo pago esa hipoteca y tú, Marcos, me la vas a pagar a mí, cada centavo, con intereses, y no con dinero, porque no lo tienes. Lo vas a pagar con trabajo». «¿Trabajo?», susurró. «Sí, el trabajo que nunca quisiste hacer. Vas a vivir aquí, en esta casa, no en el cuarto de huéspedes, en el cuarto de servicio, el que está detrás de la cocina. Y vas a ser mi jardinero, mi pintor, mi carpintero, mi chofer. Vas a arreglar el techo que tiene goteras. Vas a pintar la pared que tu esposa ensució. Vas a lijar y barnizar cada puerta de esta casa. Y vas a aprender a hacer arepas, porque yo no me voy a levantar a cocinarte. Vas a trabajar, mijo, hasta que el sudor te limpie la vergüenza. ¿Entendiste?».
Él solo asintió, incapaz de hablar. Y así fue. Una semana después, Marcos salió. Llevaba grillete electrónico en el tobillo por el intento de fuga. Trabajo comunitario por la mañana, trabajo para mí por la tarde. Llegó a la casa con una bolsa de basura donde traía sus únicas 2 mudas de ropa. Nora se había llevado todo. Ahí está tu cuarto, le dije, señalando el cuarto de servicio. Y ahí están las herramientas. Empieza por el jardín. Está lleno de maleza. Los primeros días trabajaba con rabia. Tiraba las herramientas, maldecía en voz baja. Yo solo lo miraba desde la ventana de la cocina, tomando mi café. El orgullo, le dije un día, es como la maleza, mijo. Si no la arrancas de raíz, vuelve a crecer y te ahoga. Mientras tanto, yo hacía mi propia limpieza. Llamé a mi hija, a Sofía. «Mija, ¿cómo estás?», le dije. «Mamá, ¿todo bien?». Marcos me llamó, dijo algo de un problema. «No te preocupes por Marcos. Él está pagando una deuda. Te llamo por algo bueno. Tu papá les dejó un regalo, a ti y a mis nietos, un regalo grande». Le conté lo del lote B, lo del fideicomiso. Sofía lloró. «Mamá, ¿por qué no nos dijiste?». «Porque no era el tiempo, porque su padre quería que estuvieran protegidos, pero ahora es el tiempo. Quiero que vengan, quiero que vean lo que es suyo, y quiero que traigan a mis nietos. Hace mucho que no escucho risas en este patio». Compré los pasajes ese mismo día, con el dinero que me quedaba de la carpintería. 2 semanas después, la casa cambió. Llegaron Sofía y mis 2 nietos, una niña de 12 y un niño de 10. Eran tímidos al principio. Vieron a su tío Marcos, sudado, sucio de tierra, plantando unas matas de albahaca donde yo le dije: «¿Tío Marcos?», preguntó el niño. Marcos ni lo miró. «Ahora no, estoy ocupado». «Marcos», le dije yo, desde la puerta. «Son tus sobrinos, salúdalos». Se limpió el sudor de la frente. «Hola», dijo, seco. Esa noche cenamos todos en la mesa grande. Yo hice un sancocho, el primero en mucho tiempo. Mis nietos hablaban, Sofía reía. Marcos comía en silencio, en la esquina de la mesa. «Tío Marcos», dijo la niña, «¿por qué tienes esa cosa en el pie?». Marcos apretó la cuchara. «Es un recordatorio», le dije yo, antes de que él pudiera decir una grosería. «De que las decisiones que tomamos siempre nos siguen los pasos, mija. ¿Quieres más sopa?». Pasaron los meses. La casa brillaba. El jardín estaba hermoso. La pared de la sala impecable. Marcos había perdido peso. Se le veían músculos que yo no sabía que tenía. El grillete se lo quitaron. Una tarde salí al patio. Don Ernesto estaba allí con unos señores de traje. «Elvira», me dijo Ernesto, «te presento a los doctores de la fundación. Quieren hacer la clínica comunitaria en el lote B. Pagarán una renta justa al fideicomiso de tus nietos». «Una clínica», dije, mirando el terreno. «Manuel murió porque la ambulancia no llegó a tiempo. Una clínica aquí habría sido su sueño». «Será un honor, señora», dijo el doctor. Esa noche, cuando ya todos dormían, encontré a Marcos sentado en el escalón de la cocina. Solo. Me senté a su lado. Hacía tiempo que no estábamos así. «La hipoteca se paga el mes que viene», le dije. «Con lo que me has pagado y con un dinero que entró, se paga». Él no dijo nada. «Eres libre, Marcos. Puedes irte. La deuda está saldada». Él me miró. Sus ojos ya no estaban muertos. Estaban cansados, pero limpios. «¿A dónde voy a ir, mamá?», dijo en voz baja. «Nora nunca apareció. No tengo amigos, no tengo dinero y no sé hacer otra cosa». «Sabes hacer arepas», le dije. «Y sabes cuidar un jardín». Se rió un poco. «¿Sí? Eso sí». «Bueno», dije levantándome. «Mañana tienes que levantarte temprano. Los doctores de la clínica vienen a ver el terreno y el monte está crecido por la cerca del fondo. Hay que limpiar». Él me miró desde el suelo. «Sí, mamá». «¿Y Marcos?», dije parando en la puerta. «Sí. Bienvenido a casa, mijo». Dejé de ser la viejita boba. Dejé de ser el mueble. Ahora era la dueña, la jefa, la albacea de la justicia. Mi casa ya no era un rancho viejo. Era mi fortaleza. Y la lección que aprendieron todos, incluyéndome a mí, es que nunca, nunca subestimen a una mujer mayor, especialmente si es la que sabe dónde se guarda el dinero y cómo se hace el sancocho.